historia comienza con una persona tecleando frente a su computadora. Poco a poco empieza a publicar comentarios inadecuados sobre una celebridad, inventando mentiras y presumiendo que tiene un Mercedes, como si fuera el mejor. De pronto, recibe un mensaje de su madre preguntándole si irá al viaje. Él responde con desprecio: ¿vacaciones? Mi trasero, yo no iré. La cámara muestra a la madre en la puerta, pidiéndole que salga un poco a tomar aire, recordándole que ha pasado demasiado tiempo encerrado. Le dice que será el último viaje en familia antes de que el padre se marche por negocios. Pero el chico, molesto, le grita que no piensa ir y que odia escuchar su voz. Vuelve a su computadora, ignorándola. Más tarde, recibe otro mensaje de su madre: cuídate y no te saltes la comida. La escena cambia a una autopista. Dentro de un coche, la familia viaja. Discuten sobre el hijo, el padre culpa a la madre, la hermana defiende a su madre y le reprocha al padre que nunca está en casa. El padre estalla, gritando sobre el sacrificio que hace por ellos, hasta que la madre lo detiene: basta, no arruinemos el viaje. Él, frustrado, murmura que todo es su culpa. En la carretera, un camión avanza a gran velocidad. El conductor tiene un extraño fluido bajando por la nariz. La madre intenta calmar el ambiente: tranquilos, aún tenemos un buen día por delante. La hermana se disculpa: tienes razón, lo siento papá. El padre asiente, arrepentido: yo también, solo me preocupa el estado de nuestro hijo. De repente, la niña grita aterrada: papá, mira al frente. La escena se corta con el sonido de un celular. El chico, dormido, intenta ignorarlo, hasta que molesto lo responde. Del otro lado escucha voces hablando sobre lo ocurrido con su familia. Una voz grave resuena como narrador: estudiante de preparatoria, Jae-un Cha, un recluso social, con historial de autolesiones, que se niega a asistir a la escuela. Perdió a su familia, y ahora está solo. El protagonista camina por las calles con expresión apagada. De repente, una podadora golpea contra una roca y una cuchilla sale disparada, pasando a pocos centímetros de su cuerpo. ¿Pero qué?, exclama con una voz cansada. Un guardia de seguridad corre hacia él, nervioso, disculpándose por el accidente y murmurando lo desastroso que pudo haber sido. Pero el chico solo lo observa con una mirada fría y resentida. Todo ocurre frente a lo que parece un condominio de apartamentos. El guardia, todavía apenado, comenta que últimamente trabajan con poco personal los fines de semana y que, de todos modos, la gente siempre trata a los guardias como basura. Luego, curioso, pregunta: ¿no te había visto antes por aquí? ¿Qué te trae? El protagonista responde con cierta inseguridad: me mudé hace poco. El guardia recuerda algo y asiente. Escuché sobre la mudanza en el 1410, supongo que es tuyo. ¿Vives solo? Sí. Estoy solo. Vaya, luces muy joven para mudarte lejos de tu familia. Pero bueno, cada uno tiene sus razones. ¿Cuándo traes todas tus cosas? Más tarde, en la tarde. El guardia lo entiende y le pide que pase por su oficina luego: hay ciertas cosas que debes saber sobre vivir allí. El protagonista solo responde con un seco ok y entra al edificio. El guardia lo observa alejarse y murmura para sí: ¡qué chico tan extraño! En ese instante, nota un extraño fluido rojo cayendo de su nariz. La escena cambia. Se muestra la entrada del edificio, pasillos vacíos, ascensores iluminados con un ambiente solitario. Finalmente, la cámara se detiene en el apartamento 1410.
Dentro, se ve la mochila del protagonista, quien entra, mira por la ventana y comenta en voz baja que aquella zona está lejos de la ciudad, casi deshabitada. Luego cierra las cortinas, se deja caer en el suelo y maldice en voz baja. De pronto, todo se corta hacia un funeral. Voces lejanas murmuran entre sí. ¡Qué trágico! La hija era tan joven. El padre, un hombre exitoso, y la madre, encantadora. Se muestra el altar fúnebre de la familia del protagonista. Pero pronto esas mismas voces empiezan a criticarlo por no estar presente, incluso discuten sobre su paradero. Al rato, él aparece caminando en silencio, con el rostro sombrío. Se acerca al altar, mientras otros lo señalan por su ropa desaliñada. Entonces, sorprende a todos hablando de las cuentas bancarias. Solo me dejaron $20,000, ¿cómo se supone que voy a vivir con eso? Los murmullos se apagan, impactados por sus palabras. De pronto, grita lleno de rabia. Respóndanme, bastardos inútiles. ¿Cómo voy a cuidarme solo con esto? La familia estalla contra él. Entre varios lo empujan, lo golpean y lo sacan como si fuera basura. La escena cambia al protagonista mirándose a sí mismo, murmurando con desprecio. Pedazo de basura. En su desesperación, decide vender la casa y buscar un lugar barato para estirar su miserable vida. De alguna manera lo lograré, se repite. El tiempo avanza. Volvemos al presente, está sentado en su nueva habitación, apenas iluminada por un rayo de luz. Con voz apagada, susurra para sí mismo. Debería matarme. Saca su teléfono, abre el calendario y marca una fecha. En la nota escribe, con calma perturbadora: la habitación del protagonista está llena de cajas. Habla por teléfono, molesto, preguntando cuándo llegará el técnico, quejándose de lo tarde que es y de cómo pasará todo el día sin internet. Resopla con rabia, revuelve entre sus pertenencias y saca su computadora. La enciende, pero al intentar conectarse al wifi, falla. Frustrado, se tumba boca arriba mirando el techo, donde una araña se mueve lentamente. Esto apesta, murmura. Entonces, de repente, una voz desconocida resuena en la habitación. Bueno, ¿qué piensas hacer al respecto? El protagonista se incorpora sobresaltado, mira en todas direcciones buscando el origen del sonido y apenas logra susurrar: ¿qué fue eso? Unos golpes en la puerta lo interrumpen. Al abrir, se encuentra con el guardia de seguridad, quien le recuerda que debía pasar por la oficina en la mañana, como ya le había dicho. El protagonista frunce el ceño y pregunta para qué. El guardia explica que hay un problema legal con una constructora por mal mantenimiento y le advierte: si alguien viene a pedirle que firme un acuerdo, que no lo haga. El protagonista, indiferente, responde que no piensa firmar nada. El guardia asiente, dice que eso es bueno, y antes de marcharse le entrega una bebida de naranja como regalo de bienvenida. El chico lo recibe en silencio, pensando para sí que aquel guardia parece apagado. Luego, desde el pasillo, observa a una mujer hablando por teléfono, discute con su madre y menciona que tiene una audición, que esta vez tiene un buen presentimiento, aunque no suena convencida. Pasa frente a la puerta del protagonista y, por un instante, se cruzan las miradas. Ella solo hace un sonido de indiferencia y continúa caminando, murmurando sola que todo eso no vale la pena, que al final solo morirá de hambre, antes de decir que le sangra la nariz. El protagonista la sigue con la mirada y, nervioso, piensa para sí que seguramente está operada, se sonroja y cierra la puerta. Una voz en off interrumpe: a veces me pregunto, ¿sería mi vida diferente si no hubiera ofrecido mi mano? Se muestra al protagonista en un recuerdo con uniforme escolar. Despierta sobresaltado, con lágrimas en los ojos, murmurando que no quiere pensar en ese recuerdo de mierda. Lo vemos después acostado viendo la televisión, cuando unos pasos afuera lo hacen reaccionar. ¿Qué fue eso? La vecina se pregunta mientras escucha golpes sordos, como si alguien caminara torpemente chocando con las paredes. Reconoce la voz de la chica maldiciendo porque subió de peso y quejándose de su agente de talento.
El protagonista piensa que las paredes son demasiado delgadas, se levanta y pega la oreja al muro. Escucha a un gato, luego a su dueña alimentándolo con dulzura y diciendo que irá a darse un baño. Él se ruboriza y se aparta, imaginándola en la ducha, murmurando entre dientes que deje de pensar en eso. Vuelve a la televisión intentando distraerse, pero entonces un estruendo lo hace saltar. Desde arriba, suena un bajo eléctrico acompañado de una voz femenina que canta rock a todo volumen. El protagonista se cubre los oídos y gruñe, este lugar apesta. Ha pasado una semana desde que me mudé aquí, y no me siento bien. He estado comiendo comida rápida todos los días, pero tampoco es que quiera vivir una larga vida, piensa el protagonista con desdén. Mientras juega en línea, nota a un usuario que lleva 5 días quieto en el mismo lugar, igual que otro personaje que permanece inmóvil. Se burla en voz alta, ¿qué? ¿Se estarán drogando mientras juegan? Pero de repente, uno de ellos se mueve apenas, y el protagonista exclama, claro, solo lo hizo para que no lo echen del servidor. En ese momento, aparece un mensaje en el chat. Un usuario escribe que ha estado escuchando voces en su cabeza, que su nariz empezó a sangrar y pregunta si debería ir al doctor porque podría ser un tumor. Agrega que esas voces le susurran que atente contra la vida de sus padres, que se está volviendo loco. Los demás usuarios se burlan con comentarios crueles, hasta que el original comienza a escribir incoherencias sin sentido. El protagonista observa todo con ironía y concluye en voz baja, malditos perdedores. Entonces, el sonido de una guitarra lo interrumpe desde el piso de arriba. ¿En serio, tan temprano en la mañana? Gruñe mientras se levanta. Decide llamar a la oficina de seguridad, pero nadie contesta. Minutos más tarde, se muestra a un hombre intentando entrar a la parte superior del edificio, quejándose de que la puerta está cerrada. Al no lograrlo, enciende un cigarro, pero pronto una joven lo confronta, acusándolo de ser el quien deja cenizas todos los días. Ella lo llama señor mafioso. Él replica que nunca ha fumado dentro del edificio y protesta, espera, no soy mafioso. Soy un buen tipo. La chica lo observa con desprecio y lo llama patético, advirtiéndole que, si quiere fumar, lo haga en la azotea, donde hay un cenicero. El hombre, fastidiado, le señala la puerta cerrada, y ella se sorprende al notar que está bloqueada. Entonces él le pregunta qué hace allí arriba. Ella guarda silencio, pero en su mano brilla un encendedor. El hombre explota, gritando, mocosa, eres menor de edad. ¿Quién eres tú para sermonearme? ¿Cuántos años tienes? La chica sale corriendo, gritándole que se meta en sus asuntos. El hombre resopla, amenazando con contarle a su hermano, mientras la niña regresa a ofrecerle una hamburguesa como si nada. Finalmente él masculla que tendrá que pedirle al guardia que abra esa puerta y se pregunta dónde se habrá metido ese viejo. La escena corta a un recuerdo. El padre del protagonista discute con docentes del instituto, furioso, exigiendo saber quién le hizo daño a su hijo. La tensión se corta cuando alguien entra en la sala, sorprendiendo al padre, y una voz oscura resuena, nadie te protegerá. El protagonista despierta agitado de la pesadilla, preguntándose qué hora es. Un mensaje llega a su teléfono, el repartidor le avisa que dejó el paquete en la puerta. Debe ser mi ramen, dice mientras corre hacia la entrada. Pero al llegar encuentra la caja abierta, con un rastro de comida que conduce hasta la habitación de su vecina. Molesto, avanza, aunque pronto se detiene al ver un rastro de líquido rojo en el suelo. Recuerda lo del sangrado de nariz, pero murmura aterrado, esto es demasiado para hacer eso. Empuja la puerta y entra. Lo único que escucha es un sonido húmedo de alguien masticando con intensidad. ¿Por qué diablos te estás comiendo mi ramen? Espeta con rabia, pero su mirada se clava en el suelo, donde hay un collar de gato con la placa que dice Kitty, cubierto de manchas rojas. Su respiración se corta y el pánico se apodera de él. Una mano larga surge de las sombras.
El protagonista retrocede aterrado, pero pisa una envoltura de ramen que cruje bajo su pie. El sonido parece resonar como un disparo en el silencio. Un escalofrío lo recorre al escuchar una voz gutural: algo de comer. Con el corazón desbocado, corre despavorido, regresa a su habitación y se esconde bajo la cama, temblando. A través de las paredes, oye pasos pesados que se acercan lentamente, cada vez más cerca, hasta detenerse justo frente a su puerta. El silencio lo consume, hasta que de pronto suena el timbre y el protagonista se queda paralizado de terror. La escena se corta y vemos a un hombre de mediana edad caminando hacia el edificio mientras habla por teléfono sobre lo cansado que está del trabajo y lo de cambiar de compañía. La otra persona al otro lado le dice que debería pensarlo bien, que el tiempo no está de su lado. La llamada se corta por mala conexión y enseguida el celular emite un sonido extraño de alerta. El hombre frunce el ceño, murmura: ¿qué está pasando?, sin darse cuenta de que alguien lo acecha, acercándose cada vez más detrás de él. Lo último que vemos es el teléfono mostrando el mensaje: su llamada no puede ser conectada. De regreso con el protagonista, lo vemos acurrucado y sudando frío, susurrando para sí que qué demonios era eso. Recuerda lo que vio, preguntándose si estaba soñando. Definitivamente eso no era un brazo humano, ¿era un monstruo?, se dice con terror. De repente, suena el timbre de la puerta. Temblando, intenta no hacer ruido, se pregunta cómo es posible que un monstruo toque el timbre. Entonces, una voz femenina se escucha desde afuera: ¿hola? ¿Hay alguien ahí? No encuentro a mi gato y mi apartamento es un desastre, por favor, necesito ayuda. El protagonista, paralizado, piensa: esa cosa puede hablar, y recuerda la voz gutural anterior que murmuraba sobre algo de comer. La voz insiste varias veces. Finalmente, el protagonista se levanta con cautela y se acerca a la mirilla. Del otro lado ve a su vecina, aparentemente normal, solo asustada. Susurra para sí mismo: ¿qué fue lo que vi entonces? ¿Me estoy volviendo loco? Activa el comunicador y le habla: ¿qué sucede? Ella responde con desesperación: por favor, ayúdame. Él pregunta cómo podría ayudarla y la vecina pide que llame a la policía, que su casa estaba abierta, su gato desapareció y encontró líquido rojo por todas partes. El protagonista le pide que se tranquilice y le pregunta si no tiene teléfono. Ella contesta que lo perdió, que no puede encontrarlo, y vuelve a suplicar que llame a la policía. Él intenta evadir: podrías pedir ayuda en la oficina de seguridad, no es necesario que yo. Luego, de repente, le pide que le muestre el brazo. La vecina, confundida, responde: ¿disculpa? El protagonista insiste, repitiendo la petición con voz temblorosa. Ella lo mira sin entender: perdón, no entiendo. Él insiste otra vez. Entonces, su rostro empieza a deformarse poco a poco, volviéndose tétrico. Con voz quebrada que se transforma en un gruñido, la vecina suplica: por favor, ábreme la puerta, maldito retrasado, me muero de hambre. Sangre comienza a escurrirle por la nariz mientras sonríe con un gesto macabro. El protagonista entra en pánico, pero en ese mismo instante la guitarra de la chica del piso de arriba rompe el silencio. La vecina se detiene, gira la cabeza hacia el techo y, con un deje de placer en la voz, dice: ja, ja, algo de comer. De inmediato, sale corriendo despavorida hacia las escaleras. El protagonista, aún temblando, mira hacia arriba con rabia: deja de tocar, maldita sea. Toma una fregona, le arranca el palo y lo blande como un arma improvisada. Sale de su habitación, jadeando, y masculla para sí: esa cosa se fue por las escaleras, maldita sea. Se detiene, escucha, y poco a poco el sonido de pasos ascendiendo por la escalera resuena en la penumbra.
La escena se corta y aparece un recuerdo del protagonista tirado en el suelo, rodeado por bullies. El atacante, con voz burlona, le dice, seguro te preguntas por qué te hago esto, tengo una muy buena razón. El protagonista apenas alcanza a murmurar, porque tú. El atacante se sorprende, nota la determinación en sus ojos y ríe, todavía conservas esa mirada, entonces necesitaremos seguir golpeándote como a un animal. Llama a uno de lentes y le ordena que lo haga. El chico duda, pero el atacante lo acorrala. ¿Qué pasa? ¿Eres amigo de esta basura? Mira a tu alrededor, todos ellos también lo eran. Le dice que no está obligado, que no lo forza. ¿O sí? Y al final, antes de soltar un puñetazo, le susurra, por cierto, ¿no eran tus mejores amigos? El de lentes cierra los ojos, se disculpa y golpea con todas sus fuerzas. De vuelta al presente, el ruido en las escaleras retumba. El protagonista maldice, se pregunta a quién pretende impresionar con esa pose de héroe si sabe que no puede salvar a nadie. Entonces se sobresalta, alguien sube las escaleras. Pero no es el monstruo, es el mafioso fumador, que refunfuña porque el ascensor no funciona. Al ver al protagonista con el palo en la mano, pregunta con desconfianza, ¿te mandó el señor Kim? Ya dije que no hago tratos con drogas. El protagonista, confundido, apenas balbucea, ¿eh? El mafioso suelta una carcajada y le dice que bromeaba, luego lo reconoce, ¿no eres el mocoso del 1410? ¿Y para qué el palo? ¿Hay un ladrón aquí? De pronto, nota la sangre en el suelo, un rastro que conduce directo a la habitación de la vecina. Su mirada se endurece, ¿qué demonios hiciste? El protagonista, nervioso, intenta explicarse, pero no encuentra palabras. Tartamudea hasta que, desesperado, pregunta, ¿no viste el monstruo? El mafioso lo mira incrédulo, ¿un monstruo? El protagonista insiste, sí, parecía la chica de al lado. El mafioso, furioso, alza el brazo, ¿de qué mierda hablas? Y en ese instante, la nariz del protagonista comienza a sangrar. Pierde las fuerzas y se desploma inconsciente. El mafioso retrocede sorprendido, ni siquiera te toqué. Levántate. La escena se fragmenta. Una figura extraña aparece, como un embrión flotando en la oscuridad. Habla con voz inquietante, entre nosotros, yo soy otro tú. Vivimos por separado, pero somos lo mismo. Estoy de tu lado, así que dime, ¿qué es lo que deseas? El protagonista despierta de golpe en su habitación. Mira su celular, está sin batería. Se sienta frente al computador, lo enciende e intenta conectarse a su juego en línea. Pero los servidores no responden. Prueba con otros juegos, todos igual, inactivos. Suspira, se rinde y empieza a navegar en Internet. La conexión va lenta. Entonces, un titular llama su atención, síntomas tempranos de la monstrualización. Su corazón se acelera, abre foros, lee las búsquedas más comunes, alucinaciones auditivas, debilidades de los monstruos, sangrado repentino. El protagonista salta de su asiento, temblando, corre hacia la ventana y observa el exterior. La ciudad entera es un caos. Faros, sirenas, gritos en la distancia. Con la nariz sangrando otra vez, murmura con horror, no fue un sueño. La escena muestra un recuerdo. Una chica recibe una bebida de naranja, idéntica a la que le dieron al protagonista como bienvenida. Quien se la ofrece es nada menos que el guardia de seguridad. Ella la acepta con una sonrisa y, en tono de broma, le pregunta si las paredes del edificio son a prueba de sonido. Más tarde, la vemos en su habitación, pensativa, buscando qué canción tocar. Ninguna la convence, dice que tal vez deba modificarlas. Se levanta con estilo, guitarra en mano, dispuesta a salir, pero se detiene, oye ruidos junto a su puerta, abre con cautela y encuentra a una mujer paseando una carriola. La madre la saluda, preguntando si se acaba de mudar. La chica asiente, presentándose como la nueva inquilina del 1510. Ambas sonríen, hasta que la madre trata de calmar a su bebé. Intrigada, la chica se asoma, y no hay nada en el carrito.
Conteniendo la sorpresa, finge naturalidad. Claro, muy linda. La mujer le pregunta si tomará el ascensor. Nerviosa, ella inventa que olvidó la billetera. La madre insiste en esperar, pero la chica declina. Cuando se va, piensa, esa señora no está bien de la cabeza. Acto seguido, se topa con un hombre que le cuenta la verdad. Hace un año, el hijo de aquella mujer murió en un accidente y desde entonces ella perdió la razón. La chica queda en silencio, lamentando lo ocurrido. El hombre añade que todos cargan pruebas duras y que nadie debería juzgar ni temer a otro por no poder sobrellevarlas. Es la voluntad de Dios, dice él. Ella responde que no está tan segura. Se presenta como Haigun, del 1500, y adivina que ella es la recién llegada al 1510. La chica, incómoda, titubea hasta excusarse por el olor a cigarro en sus manos. Finalmente, se presenta Jisoo. Ambos suben juntos al ascensor. Conversan, ella es guitarrista, el profesor de coreano, aunque ese domingo iba rumbo a la iglesia. Jisoo bromea con que entonces es un devoto cristiano. Ya en su planta, se despiden y ella piensa que es un hombre amable, tan distinto a Aeran, aunque, para su gusto, el estilo de Aeran era más atractivo. En ese instante pasa junto al protagonista, justo la escena de su llegada al edificio. De vuelta al presente, Jisoo tiembla cuando alguien toca su timbre. Cree que fue por tocar demasiado alto la guitarra y se disculpa acercándose al intercomunicador. Pero en la pantalla aparece la vecina del protagonista, pidiendo comida, con el rostro destrozado y sangrante. Jisoo retrocede, horrorizada. Un golpe seco sacude su puerta, abollándola. Intenta calmarse, balbucea disculpas, promete que bajará el volumen. Los golpes aumentan, más fuertes, hasta deformar el marco. En pánico, corre a tomar su guitarra, pero enseguida la descarta y agarra un bate de béisbol. Grita que llamará a la policía si continúa. De repente, el sonido cesa. Del otro lado, vemos al mafioso observando las marcas y el rastro de sangre. Recuerda las palabras del protagonista sobre un monstruo. Tras verlo caer inconsciente, escuchó los golpes en el piso superior y subió. Descubrió que lo que sea que golpeaba salió disparado por la ventana. Entonces Jisoo abre la puerta. «Señor mafioso», murmura ella, temblando. «¿Estás bien, chica ruidosa?», responde él, mirando la sangre. Ambos se quedan observando el desastre. Jisoo balbucea, «¿Qué diablos está pasando aquí?». ¿No vio a la mujer de hace un momento, con la cara llena de sangre? Recuerda lo dicho por el protagonista y golpea con furia su propia puerta. Las marcas no coinciden, son mucho más grandes. El mafioso insiste en lo del monstruo, pero Jisoo, al borde de la histeria, grita que deje de mentir. La escena cambia con Jisoo y el mafioso en la habitación del protagonista, que aún sigue inconsciente. Ambos discuten qué hacer. Hablan de que no pueden llamar al 911 y se preguntan qué harán con el chico. El mafioso menciona que no logra comunicarse con nadie, que hay un problema con el operador de la red. Jisoo, preocupada, se acerca al prota, limpia la sangre de su rostro y se asegura de que siga respirando. El mafioso explica que de repente se desmayó y que sería imposible cargarlo 14 pisos hasta un hospital, además de que el ascensor está cerrado. Jisoo propone ir a la oficina del guardia de seguridad, pero el mafioso rechaza la idea, advirtiendo lo peligroso que se ha vuelto el edificio y recordándole el ataque en su puerta, algo que jamás pudo hacer un humano. Ella pregunta entonces qué hacer, y él responde que irá personalmente a la oficina de seguridad, mientras que ella debe quedarse allí esperando. La escena cambia al lobby del edificio. Varias personas se han reunido. Un hombre de mediana edad golpea una puerta con insistencia, exigiendo respuestas. Los demás murmuran nerviosos, preguntándose qué está pasando. Entre ellos, la chica fumadora observa todo, hasta que reconoce al mafioso que acaba de llegar. Él, al mirar a su alrededor, nota que la entrada está completamente cerrada y le pregunta qué sucede.
Ella responde que el ascensor está roto, las entradas bloqueadas con persianas, la oficina de seguridad cerrada y sin respuesta, y además, los teléfonos no funcionan. El mafioso pregunta por el guardia de seguridad. Ella responde que nadie lo ha visto desde ayer. Quiere la puerta trasera, pero la chica confirma que también está cerrada, al igual que el estacionamiento y las escaleras subterráneas. Concluye que todo el edificio está sellado. El mafioso, serio, piensa que todo esto está relacionado con el monstruo. La chica, extrañada, le pregunta de qué habla, pero él la ignora y pregunta por su hermano. Ella menciona que salió a buscar algo. Justo en ese momento, un joven aparece cargando un extintor. La chica lo reconoce, es su hermano. Sin pensarlo, el chico golpea y rompe la manija de la puerta de seguridad. El hombre de mediana edad lo regaña, insultándolo por lo peligroso que fue. El joven se disculpa, pero igualmente entra a la sala de seguridad y enciende las luces, extrañado de no encontrar a nadie allí. El hombre de mediana edad, molesto, se acerca al panel de control para activar el obturador de la persiana principal. Mientras tanto, afuera, entre los ventanales del lobby, poco a poco se distingue la silueta de una figura. Los presentes comienzan a percatarse, un hombre de aspecto terrorífico, ojos completamente blancos, de pie en la entrada. El silencio se rompe con murmullos de miedo. El viejo acciona el mecanismo y la persiana comienza a levantarse lentamente, justo mientras todos observan a esa figura. A medida que la luz entra, queda a la vista por completo, la boca del hombre empieza a escurrir un líquido rojo, y de pronto grita con voz gutural, «Yo mataré». Su mandíbula se deforma grotescamente. De ella brota una lengua larga que azota como un látigo, perforando el cristal. Los presentes gritan de terror. El joven del extintor, desesperado, suplica, «Ciérrala ahora mismo». El caos estalla en el lobby mientras el monstruo lanza su lengua una y otra vez, rompiendo los vidrios. Al mismo tiempo, la escena regresa con Jisoo, que aún cuida del protagonista inconsciente. Ella no lo nota, pero en la computadora frente a él empieza a aparecer una tendencia en la red, una sola palabra que se multiplica en todas las pantallas. Monstruo. Regresando al lobby, el caos ya estaba desatado. Los vidrios del ventanal terminaron de ceder y el monstruo irrumpió adentro. Su silueta deformada se recortaba contra la luz de la entrada, los ojos blancos fijos en la multitud. El aire se llenó de un olor metálico, húmedo, como si la sangre ya estuviera impregnada en cada rincón del lugar. El hombre más cercano, paralizado por el pánico, apenas pudo retroceder medio paso antes de que la lengua del monstruo, larga y afilada como un látigo, le atravesara. Un sonido viscoso retumbó en el silencio, y todos observaron horrorizados cómo la criatura lo drenaba, succionando su vida como si bebiera de un vaso. Lo que quedó fue un cuerpo seco, vacío, reducido a piel y hueso. El monstruo, con esa boca grotesca, solo murmuró, «No es suficiente». La frase bastó para romper el shock. El lobby estalló en gritos y pasos desesperados. Todos corrieron sin rumbo mientras el hombre de mediana edad, el mismo que antes gritaba órdenes, se quedó inmóvil, atrapado por el miedo. El joven del extintor, sin dudar, se plantó frente a la criatura. Con manos temblorosas, apretó la manija y un chorro blanco envolvió al monstruo. La nube química lo hizo retroceder, sus chillidos resonando entre las paredes. El muchacho aprovechó y gritó hacia el viejo, «Cuando te diga, ciérrala». El monstruo retrocedía lentamente más allá del umbral de la puerta. El chico apretó con fuerza, vaciando hasta la última gota del extintor, y en el momento justo lanzó el grito, «Ahora». El tanque estaba vacío. Su hermana, presa del pánico, apenas pudo reaccionar. El chico le gritó con desesperación, «Corre», mientras el monstruo se abalanzaba otra vez. Entonces, el mafioso se lanzó de lleno contra la criatura, usando todo el peso de su cuerpo. Ambos chocaron y el monstruo fue empujado hacia afuera con violencia. «Señor mafioso».
gritó la chica con alivio. No me llames así, soy un buen tipo, respondió él entre jadeos, mientras intentaba reincorporarse. Las persianas comenzaron a cerrarse lentamente, chirriando como engranajes oxidados. El mafioso corrió en el último segundo, lanzándose dentro justo antes de que el metal se sellara. Detrás de él, el monstruo gruñó furioso, azotando la persiana con su lengua una y otra vez. El eco resonó por todo el vestíbulo, hasta que, de repente, el silencio volvió. La criatura terminó alejándose, tragada por la oscuridad exterior. El mafioso respiraba agitado cuando el joven le tendió la mano para levantarlo. Buck, en vez de estrecharla, le dio un golpe amistoso en el brazo. «Tienes agallas, me gusta eso». «Pyok Lee», se presentó el muchacho. «Buck Pyeong». Y de entrada, aclaró, no soy mafioso. El trío guardó silencio al ver el rastro de destrucción y, en medio del lobby, el cuerpo sin vida del desafortunado. Nadie apartaba la vista de aquel cadáver marchito. Nunca había visto nada así, murmuró Buck, serio, recordando lo que dijo el chico inconsciente de arriba. ¿Esa cosa estaba en forma masculina? Los demás asintieron en silencio. Entonces puede haber más de uno. Juk frunció el ceño. ¿Qué te hace pensar eso? Pero antes de terminar la frase, la respuesta llegó sola. A través del ventanal se vislumbraban más figuras, múltiples sombras deformes acercándose a la entrada. Buck entrecerró los ojos. ¿Qué demonios está pasando afuera? Juk sostuvo su mirada con un dejo de resignación. Lo que parece es que la humanidad está llegando a su fin. En el lobby, los monstruos golpeaban con furia la persiana que apenas contenía su avance. Sus ojos recorrieron al grupo, paralizado por el miedo. No os quedéis ahí parados. Traedme algo útil. Mientras tanto, Hisu cuidaba del protagonista inconsciente. La preocupación la carcomía, llevaba demasiado tiempo esperando el regreso del mafioso. Apoyó el bate contra su hombro, se acercó lentamente hacia la puerta del apartamento. El silencio del pasillo no la tranquilizó, más bien le erizó la piel. 3 de octubre. El inicio del brote. 5 de octubre. El presente. Cerró las cortinas con brusquedad y se dejó caer frente al monitor. Lo primero que notó fue la fecha en la pantalla de su computadora. Había estado inconsciente 2 días. La pantalla brillaba con titulares apocalípticos: fenómeno de monstruorización se expande sin control. Ley marcial decretada a nivel nacional. Celebridades encontradas muertas. El pánico lo atrapó cuando un video en tendencia apareció en su pantalla. Un grupo de personas filmaba a un monstruo alargado, de piel tensa y ojos vacíos. De pronto, la criatura abrió la boca y lanzó un chorro de ácido. Los gritos se transformaron en alaridos de agonía cuando uno de los hombres se derritió, su piel cayendo como cera derretida. El protagonista apartó la vista, con la respiración entrecortada. Cambiando de video, apareció un político frente a las cámaras, la voz solemne pero temblorosa. Por favor, permanezcan en el lugar más seguro que puedan encontrar. El gobierno está trabajando para detener esta crisis lo antes posible. Esas criaturas son sensibles al sonido humano, tengan mucho cuidado. Hizo una pausa, tragando saliva, antes de añadir. Y si esto fue causado por un experimento biológico, lo niego. La causa sigue siendo desconocida. Antes de terminar la frase, el hombre tambaleó y se desplomó frente a todos. El video cortó abruptamente. El protagonista quedó mirando fijamente su arma improvisada, el palo de la fregona. ¿De verdad quiero ser un héroe en un mundo lleno de monstruos? Con un gruñido de hambre en el estómago, soltó una risa amarga. Al menos todavía hay internet, murmuró, abriendo la aplicación de pedidos de comida. Marcó, pero lo único que escuchó fue estática, un ruido roto que se enredaba en su oído. De repente, recordó su pedido de ramen, aquel que nunca recogió, aún en la entrada. La esperanza lo empujó a abrir la puerta. Apenas la entreabrió, el color se le borró del rostro. Una criatura estaba de pie, justo frente a él. Tenía la mitad de la cabeza cortada, el cráneo abierto en un ángulo imposible. El protagonista quedó helado, incapaz de respirar. La criatura giró lentamente la cabeza hacia él y de su boca desgarrada salió una voz grave y arrastrada. Escuché un sonido.
El pánico lo dominó. Se cubrió la boca con ambas manos, reprimiendo hasta el más mínimo aliento. La criatura, tambaleante, cruzó el umbral y cerró la puerta de un golpe que resonó en toda la habitación. No puedo ver, gruñó con furia, sus pasos resonando como martillazos en el suelo. El protagonista, pegado a la pared, temblaba en silencio. El monstruo avanzaba a tientas, oliendo, palpando, su respiración áspera llenando cada rincón del departamento. De pronto, un grito desgarrador brotó de la criatura. No puedo ver. El sonido reventó en la oscuridad del apartamento mientras el protagonista, con el corazón a punto de estallar, contenía la respiración, sabiendo que cualquier ruido podía sellar su destino. La criatura seguía murmurando con su voz gutural, una letanía que helaba la sangre. No puedo ver, no puedo ver. Avanzaba a tientas por la habitación, chocando con muebles, palpando cada superficie con dedos huesudos y deformes. Llegó hasta la cama y deslizó sus manos sobre las sábanas, buscando, como un depredador tanteando en la oscuridad. El protagonista, temblando en silencio, pensó para sí, es ciega, esta cosa realmente no puede ver. El monstruo continuaba revisando la habitación, olfateando, gimiendo, mientras su presa lo observaba desde las sombras. El protagonista miró de reojo el palo de fregona apoyado en la pared. Su corazón golpeaba con fuerza, y en su mente se repetía la idea, si lo apuñalo por la nuca, si lo hago rápido, quizás funcione. Reuniendo valor, estiró lentamente la mano hacia su arma improvisada. Pero en ese instante, un sonido inesperado quebró el silencio, su celular, conectado al cargador, vibró al llegar al 100%. La criatura giró de inmediato, con una rapidez inhumana. Su brazo se estiró como una lanza, atravesando la cama en dirección al sonido. La madera crujió, y de la herida abierta brotaron múltiples extremidades puntiagudas, largas y afiladas, expandiéndose como las púas de un cactus. El protagonista, paralizado, apenas pudo respirar. La cama quedó hecha un colador, cubierta de agujeros imposibles. La criatura retiró lentamente sus brazos, los huesos rechinando, y un hilo de saliva espesa goteaba desde su boca. El protagonista, con el rostro empapado de sudor frío, susurró apenas audible. Olvida lo de matarlo. Desesperado, comenzó a escabullirse hacia el baño. Cada paso era medido, cada respiración contenida. Finalmente logró entrar y cerrar la puerta, deslizando el seguro. El clic metálico lo hizo contener la respiración, pero la criatura no reaccionó. Pasó el tiempo. El protagonista seguía encogido en el suelo del baño, los músculos tensos como cuerdas. ¿Sigue ahí afuera?, se preguntaba una y otra vez. No escuché la puerta abrir, debe estar esperándome. La sed lo carcomía. Con manos temblorosas abrió el grifo apenas un poco, dejando que un fino hilo de agua resbalara en su boca. Bebía despacio, como si hasta el agua pudiera delatarlo. El silencio continuaba, hasta que un nuevo tormento apareció, la urgencia de orinar. El protagonista luchó contra la idea, pero su cuerpo no aguantó más. De pie, con un pánico insoportable, comenzó a orinar en la penumbra. Al principio lo hizo con cuidado, pero el cansancio y la tensión lo traicionaron, un chorro fuerte golpeó el agua del inodoro, resonando más de lo que jamás imaginó. Un segundo después, del otro lado de la puerta, resonó la voz grave y rota de la criatura. ¿Estás ahí? De repente, un crujido desgarrador. La criatura atravesó la puerta del baño con un brazo alargado y huesudo, la lanza de carne pasó a centímetros del rostro del protagonista, destrozando el espejo con un estallido de cristales. El chico quedó petrificado, incapaz de moverse. Tal como lo había visto en la cama, del brazo brotaron múltiples púas filosas que se expandieron con violencia, perforando las paredes, el piso, cualquier superficie a su alcance. Por un golpe de suerte, ninguna lo alcanzó.
Con la misma voz rasposa y grotesca, la criatura murmuró: «Aquí no hay nadie». Y poco a poco, sus pasos resonaron alejándose por el apartamento hasta que el silencio regresó. El protagonista soltó un suspiro contenido que le quemaba el pecho. Con cautela abrió la puerta y asomó la cabeza. El pasillo parecía vacío. Aprovechó la oportunidad y corrió hacia la entrada, tomó el paquete de ramen que aún seguía allí y volvió de inmediato, cerrando con desesperación el seguro de su puerta. Pasó el tiempo, y la calma falsa lo venció. El protagonista terminó durmiendo bajo su cama, como un animal escondido. Un ruido seco lo despertó horas después. Se incorporó con pereza y abrió un poco la ventana. El mundo exterior lo recibió con una imagen espantosa: cuerpos colgados de los balcones vecinos, ventanas manchadas de sangre, restos humanos desperdigados en la calle. El caos absoluto reinaba en la ciudad. Demasiado real para ser un sueño, pensó con un nudo en la garganta. De pronto, un sonido grave y húmedo lo obligó a mirar hacia abajo. Allí estaba, una criatura deforme, con un único ojo desmesurado en medio del rostro. Ese ojo lo buscaba, fijo en él, como si hubiera sentido su respiración. El protagonista retrocedió de golpe, cerró la ventana y volvió a encerrarse en su habitación, el corazón latiéndole en la garganta. La noche lo encontró frente a su computadora, buscando desesperadamente compañía en el blog de supervivencia que había descubierto. Decenas de mensajes de desconocidos llenaban la pantalla. El gobierno no va a venir. Tengo hambre, llevo 3 días sin comer. Hay tantos monstruos afuera que no puedo ni mirar por la ventana. Uno de los comentarios captó su atención. Alguien explicaba que aquellas criaturas parecían emitir un campo que bloqueaba toda señal inalámbrica. La radio, el celular, cualquier cosa a distancia quedaba inútil. Sin embargo, los servicios por cable seguían funcionando. El rango de interferencia era de unos 50 metros por cada monstruo. Otro usuario, más directo, escribió: «Llámale zombie si quieres». El primer síntoma de estar infectado son hemorragias nasales constantes. Si te pasa, lo mejor que puedes hacer es acabar con tu vida antes de convertirte. El protagonista tragó saliva. Recordó sus propios síntomas, la sangre en su nariz. «Todavía tengo tiempo». Con un gesto amargo, recordó a su familia. Al menos, pensó, murieron siendo humanos. Un golpe seco lo arrancó de sus pensamientos. Venía de la ventana. El protagonista se levantó con cautela y se acercó, el corazón acelerado. Cuando descorrió un poco la cortina, lo vio, una criatura pegada al cristal, con decenas de ojos distribuidos por todo su cuerpo, parpadeando de forma asincrónica, todos fijos en él. Lentamente, la criatura, ese ser con el cuello grotescamente estirado hasta alcanzar la ventana del protagonista, comenzó a retroceder. Su cabeza, desproporcionada y cubierta de ojos parpadeantes, oscilaba con torpeza, como si no pudiera sostener su propio peso. Golpeaba contra el muro con un crujido húmedo cada vez que se tambaleaba. ¿Qué cojones? La noche transcurrió con un silencio tenso. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue asegurar las cortinas con un pequeño gancho para el cabello, revisó el refrigerador y, al ver apenas un par de sobras y botellas de agua, soltó un suspiro resignado. Se dejó caer frente a su computadora. Miró la pantalla vacía y pensó en voz baja: ¿de verdad podré llegar al 25? Con un clic abrió la pestaña de su anime favorito. El último capítulo estaba fechado justo ese día, el 25 de octubre. Cambió de pestaña y, casi por instinto, entró a un chat. Escribió con desdén: ¿hay alguien vivo aquí? Me quedé sin comida, supongo que moriré como basura en mi habitación. Estaba a punto de borrarlo, cuando de pronto apareció una respuesta. El usuario se hacía llamar Crew. La conversación comenzó torpe, casi sin fe. El protagonista confesó que estaba cambiando, que la monstruosidad en él avanzaba lentamente, pero era inevitable. También mencionó la fecha que había decidido para acabar con su vida. Crew, en lugar de asustarse, se rió un poco de aquella frialdad, pero pronto compartió su propia situación. Estaba refugiado con algunos vecinos en un edificio pequeño, aislados y con falta de comida y medicinas.
Los pisos superiores permanecían inaccesibles porque el ascensor estaba roto, y si querían avanzar tendrían que subirlos a pie. El protagonista sugirió esperar al ejército, o incluso probar algo más simple, una cuerda por la ventana. Pero Crew negó enseguida. No tenían equipo adecuado y muchos de sus compañeros carecían de fuerza o resistencia para una escalada así. Y, para colmo, afuera rondaba un monstruo extraño, con un enorme globo ocular que parecía vigilar sus ventanas. En ese instante, la conexión se cortó. El protagonista quedó en silencio, pensativo. ¿Y si ese chico está en el mismo edificio que yo? La escena cambia. En la planta baja, llama a su hermano. Y entonces se revela la verdad. Ese hermano es Crew, el mismo con el que hablaba el protagonista. El lugar es distinto, un lobby abarrotado de muebles volcados, maderas clavadas y todo tipo de objetos improvisados para bloquear las entradas. Entre los supervivientes reunidos, vemos caras conocidas, listo para explorar el edificio junto a los demás. El protagonista mira la pantalla en negro, la conexión a internet se ha perdido. Se deja caer al suelo, en shock, murmurando que quizá debería acabar con todo antes de convertirse. De todos modos, ni el último episodio de mi anime se transmitirá, se repite con amargura. Un pequeño insecto cae en la telaraña del techo, lucha y logra escapar. El protagonista lo observa sorprendido, justo antes de escuchar voces en la ventana. «Papá, no vayas, quédate con nosotros», llora una niña. Desde un piso más abajo, un hombre desciende con una cuerda improvisada, prometiendo a sus hijos que volverá con comida. Los pequeños, un niño y una niña, lo miran con lágrimas. El protagonista, asomado, palidece al ver al monstruo de los ojos acechando bajo ellos. Grita desesperado. «Cuidado, mira abajo». El hombre gira, pero ya es tarde. El cuello del monstruo se estira hasta quedar frente a él. Maldice entre sollozos, pero la cuerda cede y cae al vacío mientras sus hijos gritan desgarrados. Los niños, abrazados y temblando, piden ayuda. El protagonista, lleno de miedo, se retuerce en su habitación hasta que reúne el valor. Toma su monitor y lo lanza por la ventana, golpeando a la criatura. «Vamos. ¿Qué miras, maldito pervertido?», le grita con furia. El ojo, enfurecido, se eleva hacia su ventana. El protagonista agarra su fregona como arma y, con el corazón a mil, se lanza contra el monstruo que irrumpe rompiendo todo a su paso. Con todas sus fuerzas, el joven lanza una estocada a la criatura. Pero en el último momento, la bestia se retuerce y esquiva el golpe. Aprovechando la ventaja, envuelve su cuerpo alrededor de él, apretando con violencia hasta cortarle la respiración. Entre la presión, una voz extraña resuena en su mente. ¿Quieres respirar? ¿Es eso lo que deseas? Ignorando el susurro, logra alzar su arma improvisada y clavarla directo en el ojo del monstruo. El alarido que sigue es desgarrador, la criatura se tambalea, ciega de dolor. Apenas consigue reincorporarse, vuelve a tomar posición de combate. Con la determinación ardiendo en su pecho, grita lo único que le da fuerza. «Lo que quiero es ver la versión teatral de mi anime favorito». Y, con un movimiento certero, perfora el otro ojo del engendro. Exhausto, jadeante, observa cómo la aberración pierde fuerzas hasta desplomarse frente a él. El chico se deja caer en la silla, aún incrédulo de lo que acaba de lograr. Pero la calma dura poco. El cadáver empieza a hincharse, su cuerpo deformándose hasta revelar una boca grotesca que murmura con un eco escalofriante. «Duele». El muchacho, paralizado, apenas consigue responder con resignación. «Ok, creo que hasta aquí llegué». La escena se corta. Vemos a Hayun en su instituto, acompañado de sus compañeros. Uno en muletas le agradece su ayuda, otro lo felicita por los apuntes compartidos. En casa, su madre lo abraza orgullosa por su buena calificación. Otras memorias se suceden como destellos, jugando fútbol con amigos, levantando un trofeo entre risas, aceptando la tímida invitación de una chica,
corriendo para salvar a un cachorro de ser atropellado. Era un buen chico, alguien a quien todos recordaban con cariño, alguien que siempre dejó lo mejor de sí en cada momento. Sentado aún en la silla, el joven apenas logra reaccionar cuando el monstruo se lanza sobre él, gritando con una voz gutural: «¡Muere!». Justo en ese instante, un disparo retumba en la habitación. La criatura se detiene de golpe, tambaleante, y empieza a secarse como si la vida se le escapara, hasta desplomarse con un estruendo. Atónito, el muchacho se levanta y corre a la ventana. A lo lejos, en otro apartamento, distingue a un hombre sosteniendo un arma improvisada. El desconocido levanta las manos haciendo un gesto de «¿todo bien?». El otro saca una pizarra donde escribe: «¿Estás herido?». Niega con la cabeza. El hombre responde: «Bien, pero con ese ruido otros vendrán». Como si lo confirmara, la criatura ciega que rondaba el edificio empieza a cambiar de rumbo, atraída por el estruendo. El joven intenta hacerle señas, preguntando si el disparo había acabado con el monstruo. El hombre escribe de nuevo: «No está muerto. Con este equipo barato no podemos matarlos». Horrorizado, baja la vista. El cuerpo que creía inerte comienza a incorporarse lentamente, mientras más abajo, los dos niños siguen asomados, mirando con inocencia la escena. Entonces, el hombre del otro edificio escribe una última frase en la pizarra, mirándolo fijamente: «¿Quieres rescatar a esos niños?». La escena se corta dentro del apartamento. El protagonista recuerda lo dicho por el vecino: «Si mantienes tu teléfono conectado a cualquier número, escucharás un pitido cuando un monstruo esté cerca». Concluye entonces que puede usar el celular como detector. Mira el cuerpo seco del monstruo anterior y piensa que no puede matarlos, pero sí hacerles daño. Con decisión, mejora su arma improvisada pegándole un cuchillo en la punta con cinta. Se coloca los audífonos, marca un número y espera. No suena ningún pitido. Respira aliviado, no hay criatura cerca. Con cautela abre la puerta y sale al pasillo. Avanza despacio, rodeado de paredes manchadas de sangre y un silencio pesado. De pronto, el elevador se abre y la criatura ciega aparece. Maldice para sí mismo, tiembla, pero se obliga a guardar silencio. Espera inmóvil hasta que la bestia se aleja. Aprovechando la calma, llega al apartamento del vecino. Desde dentro se oye una voz. Está abierto. Entra y se encuentra con un hombre en silla de ruedas, con una sola pierna. Se presenta como Dusek Han, aunque dice que en su juventud lo llamaban MacGyver. El muchacho, nervioso, también se presenta y pregunta cómo pueden rescatar a los niños. El hombre, sarcástico, le señala la pierna. ¿Ves? El que tiene que ir eres tú. Luego sonríe y agrega que puede construir lo que sea con sus manos. El chico entiende lo que quiere decir. MacGyver observa su lanza improvisada y se ofrece a mejorarla. Mientras suelda con sorprendente destreza, comenta que ahora será mucho más fuerte. El protagonista lo mira fascinado y suelta una referencia. «Te pareces a Ace Clark, de Dead Space». MacGyver lo mira con cara de «¿qué diablos?», pero lo ignora y le pregunta si ha visto al monstruo ciego rondando los pasillos. El chico asiente. Entonces un simple cuchillo no servirá de mucho. Activa la nueva arma, una descarga eléctrica recorre la hoja con un chasquido. Explica que en la mochila hay un inversor conectado a una batería. Es pesada, pero funcional. Al encender el interruptor la electricidad fluirá, así que ten cuidado. El protagonista sostiene el arma, maravillado. MacGyver bromea: «Te ves como Peter Venkman, de Cazafantasmas». El chico lo queda mirando con cara de WTF. Antes de despedirse, el hombre le advierte: «Intenta volver en cuanto rescates a los niños. ¿Con esto podré derrotarlos?», pregunta el joven. MacGyver niega con la cabeza. «Por supuesto que no, solo aumentará un poco tus posibilidades. Lo importante es que no te atrapen en primer lugar». Cambiamos de escenario y vemos a los niños en su habitación, temblando de miedo. El pequeño le dice a su hermana que tiene hambre. Ella, con calma forzada, le da un trozo de pan. ¿Y tú?, pregunta él. «No tengo hambre», responde ella, aunque es evidente que miente. El niño baja la mirada, asiente con tristeza y murmura que extraña a su papá.
La hermana lo abraza diciendo que ella también. Ambos terminan llorando en silencio. De vuelta en el apartamento, el protagonista le pide a MacGyver que le preste la escopeta. El hombre niega con firmeza. Es mi seguro. Explica que su arma en realidad dispara clavos usando aire comprimido, pero el gas necesita activarse con un compresor. Apenas soporta 2 o 3 disparos. Si un monstruo interrumpe, el primer tiro es para dañarlo, el último, para mí. El muchacho se muestra firme. Eso no pasará. Pero el veterano responde que todo es posible y admite que le impresiona cómo alguien tan joven aún sigue con vida. Antes de despedirse, añade: cuando rescates a esos niños, quiero que me cuentes tus aventuras. El chico se coloca los audífonos, toma aire y sale al pasillo. Desde dentro, MacGyver lo observa marchar y piensa para sí que no se ve muy confiable. En el corredor, el joven marca su objetivo, apartamento 1210. Intenta usar el elevador, pero no funciona. Decide tomar las escaleras. Se pregunta por qué el monstruo ciego no ha aparecido todavía, hasta que el celular comienza a emitir un beep. Se agacha y escucha pasos acercándose. Recuerda las palabras: huye si ves a una de esas criaturas. Los sonidos se vuelven más intensos hasta que, finalmente, la bestia ciega aparece frente a él. Escondido en el hueco del ascensor, tiembla en silencio. Pero algo extraño ocurre, el monstruo empieza a mutar, brotándole unas enormes orejas. El más leve suspiro lo delata. Te encontré, ruge la criatura. Con el miedo recorriéndole el cuerpo, el muchacho apuñala a la criatura y de inmediato activa el interruptor. Un chispazo eléctrico recorre el arma, haciendo que el monstruo se retuerza de dolor y salga disparado contra la pared. Sin perder tiempo, aprovecha la apertura y echa a correr. Cada paso resuena con fuerza en el pasillo, atrayendo los sentidos agudos de la bestia. Por reflejo, esta lanza un brazo como una lanza, pero el chico logra arrojarse al suelo a tiempo, esquivando el impacto. Acto seguido, varias púas emergen del cuerpo del monstruo y se clavan en todas direcciones. Por suerte, ninguna alcanza su objetivo. Jadeando, el joven toma una botella vacía y la lanza hacia el lado contrario. El ruido distrae a la criatura apenas unos segundos, lo suficiente para que él se abalance con su arma y logre perforarle la nuca. El cuerpo del ser se retuerce con violentos espasmos antes de quedar inmóvil, aparentemente fuera de combate. Ahora, quédate dormido, murmura, mientras se pone en pie y se dirige hacia las escaleras. Con la linterna encendida y la respiración entrecortada, comienza a descender. Pero de pronto, una mano se apoya en su hombro. Una voz fría le habla al oído. Por lo que sé, eres alguien incapaz de compartir tus sentimientos heridos con los demás. Pero hacerlo requiere comprensión, ¿no crees? Has ignorado las heridas que causaste y huiste de ellas como un cobarde. El muchacho, aterrado, responde con un hilo de voz. No fue mi culpa, al principio, yo no era así. ¿Crees que eres justo y noble por intentar salvar a esos niños? Eres un maldito hipócrita. La linterna revela entonces el rostro del intruso, una versión distorsionada y macabra de sí mismo. Mientras tanto, en la habitación de los niños, ruidos extraños comienzan a resonar en el techo. El pequeño permanece acostado, débil, mientras su hermana toma un cuchillo con las manos temblorosas. Con lágrimas en los ojos, suplica al vacío: por favor, que alguien nos ayude. Poco a poco, el techo de la habitación de los niños comienza a agrietarse. De las fisuras se escurre una baba espesa, de un verde enfermizo, que gotea lentamente hacia el suelo. La niña, con el cuchillo en mano, retrocede aterrada, abrazando a su hermano. Mientras tanto, el joven protagonista llega al piso señalado. Sus audífonos emiten múltiples pitidos seguidos. No hay duda, hay más de un monstruo cerca. Se asoma con cautela por la rendija de la puerta y observa. Al fondo del pasillo aparece una criatura descomunal, un cuerpo grotescamente musculoso, cada fibra de carne tensa y marcada. Sus labios deformes murmuran una y otra vez palabras inconexas. Banco, prensa, banco, prensa.
el monstruo mamadísimo. Con pasos pesados, la bestia se aleja de su vista hasta detenerse frente a una puerta. La revienta de un solo golpe y arrastra hacia afuera un cuerpo inerte. Lo que sigue es el crujido seco de huesos y, después, el sonido húmedo de la masticación. El protagonista traga saliva y vuelve la mirada hacia su verdadero objetivo, el apartamento 1210. Susurra con fe. Por favor, que esos niños sigan ahí. Con sumo cuidado, se acerca a la puerta, pero una gota de baba verde cae sobre su hombro. Al mirar hacia arriba, ve cómo el techo resuma aquella sustancia viscosa. Decidido, fuerza la entrada. Pero en cuanto cruza el umbral, algo lo espera. Frente a él emerge una masa amorfa hecha enteramente de aquella baba verdosa, un charco viviente que poco a poco toma forma. Entre la gelatina viscosa, lo único definido son dos enormes globos oculares que lo observan fijamente. El muchacho siente que la sangre se le hiela en las venas. La criatura, con voz gutural, murmura: ¿puedes verme? Sin darle tiempo a reaccionar, lanza un chorro viscoso directo a su rostro. El protagonista se asfixia, forcejea, siente como los pulmones se le cierran. Entonces, el ser lo agarra con fuerza y lo arroja contra la habitación, estrellándolo contra la pared. Tosiendo, tambaleante, el joven se reincorpora y grita con rabia: ¿dónde están los niños? ¿Qué les hiciste? De regreso con MacGyver, lo vemos salir lentamente de su apartamento. Sus ojos se detienen en el cuerpo del monstruo ciego tirado en el pasillo, pero poco a poco ese cuerpo comienza a moverse, contrayéndose como si algo estuviera despertando en su interior. Volvemos con el protagonista. El slam hace un ruido burbujeante, como un charco vivo que se estira y abandona la habitación. Termina regresando al agujero en el techo por donde había llegado. El muchacho, con la respiración agitada, se pregunta en voz baja: ¿huyó de mí? Un sollozo rompe el silencio. Se gira y, en la penumbra, descubre a los niños escondidos en un rincón, llorando. Con voz débil, la niña le dice que su madre está en Seúl y que alcanzaron a ver a su padre intentando llamarla por teléfono antes de que todo ocurriera. El protagonista observa el apartamento, apenas queda comida. De pronto, el pequeño Jeong, con lágrimas en los ojos, le suplica al joven: por favor, salva a papá. Se cayó, pero quizás sigue vivo. El protagonista aprieta los dientes. Con un tono apagado, responde: una caída de 12 pisos, es imposible sobrevivir a eso. Las palabras caen como un martillazo. Los niños rompen en llanto desconsolado. El muchacho suspira, y con toda sinceridad les dice: su padre ya no está con nosotros, deben aceptarlo y moverse ahora. Trata de suavizar el ambiente, y agrega: pero no se preocupen, conozco a alguien, un hombre llamado MacGyver. Él tiene armas, tiene comida, está en un apartamento seguro. Estoy seguro de que tienen hambre, ¿verdad? Los niños asienten tímidamente. Entonces, ¿no quieren seguir aquí, cierto? Pregunta el protagonista. No, responden con voz temblorosa. El joven asiente, se agacha a su altura y con firmeza les dice: de ahora en adelante, iremos juntos, pero debemos asegurarnos de que no haya monstruos en el pasillo. Se presenta. ¿Cómo se llaman? ¿Qué edad tienen? La niña responde: tengo 9 años, me llamo Sok. El niño dice entre sollozos: tengo 6, soy Jeong. El protagonista los abraza, tratando de transmitirle seguridad. No se preocupen, yo los protegeré de los monstruos. Se incorpora, toma aire y con tono serio y pausado les dice: será un poco oscuro, pero vamos a usar las escaleras. Como ya les dije, el ascensor no funciona. Y recuerden, los monstruos son sensibles al sonido, así que deben seguirme en silencio. ¿Están listos? Los niños responden casi al unísono: sí, sí. El joven asiente. Bien, entonces, vámonos. Avanzan con cautela por el pasillo. El ambiente es sofocante. A lo lejos, solo se escucha el sonido húmedo del monstruo mamadísimo devorando algo, rompiendo huesos con cada mordida. De pronto, dentro de la mente del protagonista, esa voz oscura que lo persigue se ríe de él. ¿Protegerlos?, susurra burlona. ¿Estás seguro? Porque yo sí lo estoy, el deseo está aquí. El protagonista se detiene un instante.
De su nariz comienza a brotar sangre y las venas de su rostro se marcan con violencia, como si algo en su interior estuviera despertando o transformándose. El protagonista comienza a jadear con fuerza, su respiración es agitada y su rostro muestra señales de que algo extraño lo consume. ¿Estás bien?, pregunta la niña con voz temblorosa, sus ojos llenos de preocupación. El prota, con dificultad y entrecortando las palabras, responde: vayan, adelante primero, aléjense de mí. Pero, intenta replicar la niña. El protagonista, casi transformado, le grita con desesperación: rápido, apúrense. Los niños, aterrados, comienzan a subir las escaleras, mientras la voz interna del protagonista resuena con un tono burlón y siniestro. ¿Quieres jugar al héroe frente a aquellos más débiles que tú? Sí, alguna vez fuiste un buen chico. Yo puedo convertirte en un héroe de verdad. Ahora, dime qué es lo que deseas. Dentro de su mente, el protagonista se aferra a un recuerdo. Piensa en su anime favorito, Maria from the Sky. En el final de temporada, el padre de María, quien se creía muerto, apareció frente a ella. Una chica, con lágrimas en los ojos, dice: papá. Sí, hija, estoy vivo, te estaba buscando, responde el hombre, con un cuchillo oculto tras la espalda. La chica corre hacia él, gritando con esperanza: papá. El protagonista recuerda en voz baja: el demonio, disfrazado como su padre, intentó matarla. Pero, vemos como en el último segundo, la chica saca un arma y apuñala al hombre. Ella no cayó en la trampa, porque un demonio siempre dice una mentira. La escena vuelve al protagonista, temblando, apoyado en el suelo con su arma. ¿Estás bien?, pregunta la niña, con los ojos humedecidos, forzando una sonrisa débil. Estoy bien. El niño lo mira con miedo. ¿Tú también te estás convirtiendo en un monstruo? Aún no. Está bien. Ahora, sigamos adelante. Pero justo cuando da el primer paso, un estruendo sacude el pasillo. Desde las paredes se escuchan pasos pesados, golpes que hacen vibrar el lugar. La puerta de las escaleras se destroza de un solo impacto y de entre los escombros aparece el monstruo mamadísimo. Su voz grotesca retumba como un eco imposible. Músculos fuertes, corran. Los niños se echan a correr, mientras el monstruo lanza un puñetazo devastador. Tal logra esquivarlo en el último instante, lanzándose a un costado. La cámara corta, enfocando lentamente la puerta del apartamento 1107, donde se encuentra Jisoo. En otra parte, la televisión emite una señal interrumpida y distorsionada. La pantalla parpadea, mostrando un noticiero de emergencia. Esta no es una transmisión regular, dice la voz del presentador, con un tono serio. Pedimos la comprensión de los televidentes. Hoy es 9 de octubre. La imagen se llena de interferencia por momentos, pero logra continuar. Ha pasado casi una semana desde que estalló el incidente de la monstruosidad. Espero que todos se encuentren vivos y a salvo. Nuestro equipo de noticias está haciendo lo posible para brindar la información más precisa en esta situación caótica. Por favor, tengan en cuenta que la experiencia de visualización puede no ser estable. ¿Cree usted que este incidente de monstruosidad es un desastre biológico causado por un virus? ¿O puede haber otras causas? Hoy hemos invitado a algunos de los intelectuales más prominentes en diversos campos para escuchar sus opiniones una por una. Nuestro primer invitado es el biólogo más importante de Corea. La señal se corta por completo, dejando solo estática en la pantalla. Volviendo con el protagonista, este se lanza hacia los restos de la puerta destrozada y se desliza escaleras abajo hasta chocar contra la pared. ¿Qué debería hacer? No estoy seguro si ese maldito ciego del piso 14 todavía sigue inconsciente o no. Levanta la mirada y ve cómo el monstruo musculoso cambia de dirección, apuntando directo hacia los niños que corren desesperados. Grita el prota, intentando llamar la atención. El monstruo se detiene y gira la cabeza hacia él. Con una mueca de desafío, piensa: si el deseo de ese monstruo es ser solo músculos. Y entonces le escupe las palabras con sarcasmo. ¿Qué pasa? ¿Ahora molestas a niños pequeños? ¿Conseguiste músculos y quieres presumir tu fuerza? Eres nada más que un pedazo de basura flacucha. El monstruo de inmediato frunce el rostro con furia. Sus músculos se tensan y en un salto descomunal baja por las escaleras, cayendo con un estruendo que sacude el edificio entero. Lanza un puñetazo devastador que logra esquivarlo en el último segundo. Vemos a un hombre en un apartamento, limpiando con calma una katana.
Sus ojos se entrecierran cuando escucha el ruido lejano. Ahí está de nuevo. Una chica a su lado se gira, alarmada. ¿Lo escuchaste recién? Sí, fue bastante fuerte. Alguien está intentando llamar la atención de todos los monstruos de este edificio. Quizá los monstruos estén peleando entre ellos. Niega con la cabeza, con seriedad. Lo dudo mucho. Los monstruos normalmente no se enfrentan entre sí. La cámara muestra a la chica, es Jisoo, que lo observa con un gesto de molestia y frustración. ¿Y qué dice tu Dios esta vez? Le escupe con ironía. ¿Que no nos importa lo que pase con los demás? ¿Que nos escondamos aquí y nos salvemos solos? ¿Eso es todo? El hombre, un cristiano devoto, suspira, bajando la mirada. Está bien, como quieras. Ambos comienzan a alistarse para salir, tensos, con la atmósfera cargada de incertidumbre. En un recuerdo vemos a Jisoo, justo en el momento en que deja al chico solo y decide salir con un bate. Camina por los pasillos en silencio. Abre la puerta de las escaleras y susurra para sí, nerviosa, ¿hasta las luces con sensor de movimiento están rotas? Esto ya parece una película de terror. De pronto, se sorprende al ver a un hombre borracho subir tambaleante, murmurando entre dientes, malditos, ni siquiera fue mi culpa. Pero todos me culpan a mí. Siempre me han tratado como un maldito esclavo. Jisoo se acerca con cautela, sosteniendo fuerte el bate, mientras lo observa golpearse la cabeza contra la pared con desesperación. Y ahora también me culpan por todo. ¿Cómo es eso mi culpa? Yo no fui el que lo arruinó. Ella intenta llamar su atención. ¿Disculpa? El borracho, con los ojos vidriosos, apenas la escucha y continúa. Sí, todo está podrido. Esta sociedad, siempre engañan, mienten, apuñalan por la espalda, ¿no? El error fue mío, por ser tan ingenuo. De repente empieza a reírse de forma siniestra. Jisoo piensa con un escalofrío, ¿qué le pasa? ¿Está loco? ¿Qué demonios está diciendo? Me está dando muy mala espina. Decide seguir subiendo las escaleras, pero en ese momento la botella que el hombre sostenía se le resbala, rueda escaleras abajo y se rompe en 1000 pedazos. El hombre gruñe con un tono cada vez más oscuro, quiero matarlos, a todos. Cuando Jisoo lo observa de cerca, ve que sangra por la nariz y su aspecto comienza a deformarse. Ella retrocede, asustada, y murmura, ¿eres un monstruo? El tipo, ya transformándose, gruñe con voz ronca, jefe, hijo de puta, ahí estás, te voy a matar. Su cuerpo empieza a retorcerse grotescamente, volviéndose cadavérico y demacrado. Jisoo, en pánico, intenta razonar, oye, ¿estás bien? Pareces necesitar ayuda. Pero en segundos la criatura termina de tomar forma, un ser delgado y horripilante que grita con furia, te mataré. Antes de lanzarse sobre ella, con un reflejo desesperado, Jisoo golpea con fuerza usando el bate, jadeando de terror. La criatura cae y, para su horror, comienza a volver a la forma humana lentamente. Ella se limpia los ojos con lágrimas contenidas, entrando en pánico, no puede ser. Dios mío, ¿qué he hecho? Entonces escucha una voz fuerte que la detiene, alto, no te acerques, te matará si lo haces. Es el cristiano devoto, que se acerca justo cuando la criatura vuelve a levantarse detrás de Jisoo, con el mismo aspecto monstruoso y aterrador. En un acto reflejo, el hombre corre hacia adelante y de un corte certero con su katana logra partir parte de la cabeza del monstruo. Ese ser, como más tarde se descubriría, era nada menos que el monstruo ciego. Volviendo a la actualidad, vemos como el cristiano llega justo a tiempo para apoyar al chico, asestando un corte al monstruo musculoso. La criatura, enfurecida, lanza un rugido tan fuerte que hace retumbar todo el lugar. En medio del caos, Jisoo sostiene al protagonista, sacudiéndolo, estabas vivo, reacciona, de acuerdo, tenemos que correr ya.
En otro lado, la transmisión de noticias continúa con dificultad. Un biólogo habla con seriedad, sospecho que todo esto fue causado por un virus. Pero la naturaleza de este virus aún es desconocida. Ni siquiera sabemos su ruta de infección. El reportero lo interrumpe, entonces, en otras palabras, no tiene pruebas concretas de que se trate de un virus. ¿Por qué está tan convencido? El biólogo insiste, estos síntomas de delirio junto con fenómenos patológicos extremos, no hay otra manera de explicarlo si no es un virus. Otro experto interviene, presentándose como director de un centro oncológico, pero en la historia de la humanidad jamás ha existido un virus que monstruice a los humanos. Yo creo que es un fenómeno en el que las células adquirieron una conciencia básica, un algoritmo simple. Considerando los cambios físicos extremos, creo que esto debe ser un tumor. El reportero, indignado, lo confronta. ¿Qué tonterías está diciendo? Células con conciencia individual, ¿no se supone que usted es un profesional? El hombre lo encara. ¿Qué acaba de decir? El hecho de que cada célula contenga toda nuestra información significa que cada una podría ser capaz de evolucionar en cualquier forma. En ese momento, una tercera voz, la de la directora de un laboratorio de genética, interrumpe con dureza, ustedes dos dan vergüenza, ¿cómo supuestos expertos pueden decir cosas tan absurdas? El reportero, ya al borde, le responde, entonces, de su excelente opinión. Ella mantiene la calma, todavía estamos investigando. El otro científico la critica, ¿para qué vino aquí si no tiene nada que decir? Ella responde tajante, mejor eso que repetir semejantes tonterías. Los tres comienzan a discutir al aire, mientras el reportero intenta controlarlos. Por favor, cálmense, estamos en vivo. De pronto, la señal se corta por completo. De vuelta en el edificio, la herida del monstruo musculoso comienza a regenerarse lentamente. En otro apartamento, los sobrevivientes se refugian. El chico se encuentra sentado, jadeante, con el recuerdo de Jesús difuminándose en su mente, al punto de llamarla María. Al volver en sí, pregunta con voz débil, ¿dónde estoy? El cristiano le responde, debiste estar demasiado ocupado siguiéndonos aquí para notarlo. Este es el apartamento 1107. Encontramos mucha comida, así que lo estamos usando por ahora. No sabemos qué pasó con quienes vivían aquí. El muchacho repite, sobresaltado, apartamento 1107. Entonces, estamos en el piso 11. De inmediato entra en pánico, no, los niños. El cristiano lo mira confundido, ¿qué pasa? Antes de que pueda responder, Jesús lo encara con dureza, estás infectado, ¿cierto? El chico aparta la mirada. Ella continúa, lo conozco, aunque él no me reconoce a mí. Lo encontré desmayado después de una hemorragia masiva en la nariz. Fue, seguramente, un síntoma temprano de infección. El cristiano se sorprende, ¿se conocen? Ella insiste, respóndeme, el sangrado, los desmayos. Estás infectado, ¿verdad? El devoto lo mira fijamente, por favor, sé honesto con nosotros. El chico, tembloroso, admite, sí. Lo estoy. Jesús maldice entre dientes, maldición, ¿cuál es tu estado actual? Él responde con inseguridad, solo escucho voces, nada más. Pero en cuanto termina, ella alza el bate y lo apunta directamente. El muchacho, sorprendido, se pone en guardia. El cristiano trata de interceder, calma. Sabes que hay personas más resistentes a la monstruización, incluso estando infectados. Jesús le grita, ¿y qué? ¿Cómo podemos estar seguros de que no terminará convirtiéndose en monstruo de todas formas? El hombre la detiene, estoy seguro de que Dios no quiere que le revientes la cabeza ahora mismo. Recuerda, tú fuiste la que quiso salvar a ese chico. Ella aprieta los dientes con rabia, pero poco a poco baja el bate. El protagonista, con voz desesperada, suplica, ayúdenme, hice una promesa, los niños, tengo que ayudarlos. Están en peligro ahora mismo. Da un paso adelante, mirando con mezcla de enojo y súplica al cristiano.
tienes que ayudarme. Por favor. Los niños se encontraban acurrucados en una esquina de la escalera, temblando sin saber qué hacer. El pequeño, con la voz quebrada, preguntaba si acaso aquel hombre no vendría, si el monstruo enorme ya lo había atrapado. Ambos lloraban con miedo, convencidos de que esa criatura vendría ahora por ellos. La niña, con lágrimas corriendo por su rostro, intentó sonar firme: sí, Jeong, tenemos que irnos solos antes de que regrese. ¿Podemos hacerlo? El niño dudó, murmurando que no estaba seguro, pero ella lo calló prometiéndole que nadie se enteraría, animándolo a levantarse. Justo cuando parecía que se armaban de valor, el monstruo ciego apareció frente a ellos. En otro lado, una transmisión interrumpía la señal habitual. Un profesor de filosofía explicaba que la monstruosidad no podía entenderse desde la medicina, que parecía sobrenatural, aunque en realidad la veía como un fenómeno natural, una forma de evolución forzada. Decían que cada criatura evoluciona para sobrevivir, pero aquí todo avanzaba demasiado rápido, tanto que resultaba anormal. Propuso que la monstruización podría ser un tipo de evolución humana para adaptarse. Una mujer intervino diciendo que estaba de acuerdo, pero lo veía como un castigo de la naturaleza, una medida de recuperación para reducir a la humanidad. El profesor intentó aclarar que no era exactamente lo que quería decir, pero otro participante interrumpió, afirmando que en su opinión aquello era el resultado de los deseos reprimidos de las personas que, al no encontrar salida en la vida moderna ni en Internet, terminaban explotando y manifestándose como monstruos, encarnaciones de sus instintos. Pronto más voces se sumaron con teorías y opiniones, mientras la discusión se volvía caótica. De vuelta en la escalera, los niños observaban aterrados al monstruo ciego. Pero entonces recordaron las palabras que el chico les había dicho antes: en el piso 14 habría un monstruo ciego, extremadamente sensible al sonido, y que debían guardar absoluto silencio frente a él. La niña, temblando, llevó un dedo a sus labios para pedir a su hermano que no hiciera ruido. Con lágrimas cayendo por su rostro, contuvo la respiración. La criatura, incapaz de percibirlos, terminó retrocediendo, alejándose poco a poco hasta que sus pasos se perdieron en la distancia. La niña tomó entonces la mano de Jeong y lo guió escaleras arriba. El niño sollozaba, confesando que sus piernas temblaban de miedo. Ella, recordando la voz del muchacho que los había protegido, susurró que no se preocupara, que lo protegería. El pequeño, secándose las lágrimas, asintió con un está bien. Juntos avanzaron, ella murmurando: vamos, tenemos que llegar al apartamento 1408 ahora. Pero antes de poder hacerlo, un sonido estremeció el lugar: enormes pisadas, cada vez más fuertes, cada vez más cercanas. Y entonces, entre las sombras, apareció el monstruo musculoso, imponente, que había encontrado finalmente a los niños. El monstruo avanzaba pesadamente hacia los niños, sus músculos tensos como si cada fibra quisiera estallar, y con una sonrisa perturbadora murmuró una sola palabra: proteína. La niña entró en desesperación, gritando y abrazando a su hermano mientras el monstruo extendía una de sus enormes manos, a punto de alcanzarlos. Justo en ese instante, una voz grave resonó: escuché algo. Una lanza de carne emergió desde la oscuridad y perforó el pecho del monstruo. Era el monstruo ciego. Este no se detuvo ahí, sus púas se desplegaron en un instante, desgarrando aún más el cuerpo de su rival. El monstruo musculoso rugió de dolor, tambaleándose. Los niños aprovecharon ese momento para escapar escaleras arriba, llorando y sin mirar atrás. El monstruo mamadísimo, furioso, agarró el brazo de su atacante y lo lanzó con una fuerza brutal, estampándolo contra la pared. El golpe fue tan devastador que parte de la cabeza del monstruo ciego quedó destrozada. La escena cambió. Los chicos, armados y tensos,
estaban en el pasillo. El sonido de aquel combate aún retumbaba en el edificio. ¿Qué fue ese ruido? Tiene que ser ese monstruo musculoso. Dios mío. Un recuerdo vino a la mente de Jisoo. Estaba en el ascensor junto a los niños. El pequeño, con entusiasmo infantil, le preguntaba si su guitarra podía disparar como un lanzacohetes. Ella lo miró seria y respondió, no, es un bajo. El niño, incrédulo, insistió, ¿entonces es fuerte? Con una ligera sonrisa, Jisoo dijo, es muy fuerte. Con esto puedes matar a un monstruo aterrador de un solo golpe. El niño abrió los ojos sorprendido, pero la hermana mayor lo regañó, disculpándose con Jisoo por sus ocurrencias. Jisoo negó con la cabeza, sonriendo, no te preocupes, es adorable. El pequeño se aferró a su pierna diciendo orgulloso, sí, soy adorable. Jisoo reparó entonces en el jugo de pera que la niña llevaba. ¿Jugo de pera?, preguntó intrigada. La niña, un poco tímida, explicó, mi papá fuma mucho, escuché que es bueno para los fumadores, así que lo traje para él. Jisoo quedó en silencio, pensando que aquello no era algo que un niño soliera cargar, y finalmente se despidió cuando llegaron a su destino. De vuelta al presente, Jisoo murmuró con pesar, vinieron desde Seúl para ver a su padre. El protagonista preguntó si los conocía. Ella respondió que sí, que creía conocerlos, y preguntó por su padre. El chico bajó la mirada y confesó, está muerto. Jisoo apretó los dientes y soltó un mierda antes de encaminarse a las escaleras. El protagonista la detuvo un segundo para aclarar, no sé si debería decir esto, pero, pensé que debía saberlo, esos niños no están infectados. Ella lo miró, recordando lo que había hecho, y se disculpó. El chico asintió, comprendiendo. El cristiano intervino, no creo que haya más monstruos cerca. Bien, vamos, sigamos subiendo. Mientras tanto, los niños habían alcanzado el pasillo del piso 15. No podemos ir ahora al 1408. Los monstruos están peleando allí, dijo la niña con desesperación. Tal vez todavía haya gente que pueda ayudarnos. Comenzaron a golpear puertas, una tras otra. Pero todas estaban cerradas o destruidas. El miedo aumentaba, y la niña tiró del brazo de su hermano, Jeong, probemos por el pasillo de allá. Corrieron, pero pronto se escucharon de nuevo esos pasos pesados. Cada tronar del suelo hacía vibrar las paredes. Y entonces apareció el monstruo musculoso, arrastrando el cuerpo destrozado del monstruo ciego como si fuera basura. Con un simple movimiento lo arrojó por la ventana, rompiendo los vidrios y dejando que cayera al vacío. El monstruo caminó lentamente hacia los niños. Estos lloraban, abrazados y temblando. La niña, entre lágrimas, le pidió a su hermano, cierra los ojos, por favor. Se aferraron con fuerza el uno al otro, resignados. Pero justo en ese momento, un ruido extraño rompió la tensión, el chirrido de una carriola rodando por el pasillo. Ambos levantaron la mirada. Era la mujer que paseaba a su bebé. Se detuvo frente al monstruo y, mirándolo con una calma extraña, dijo con firmeza: déjalos en paz.